El fallecido presidente Hugo Chávez siempre defendió y resaltó los logros de sus programas sociales, las denominadas misiones de alimentación, vivienda y educación. Aseguró en reiteradas ocasiones que su revolución rescató a los venezolanos del hambre y la pobreza. Esto dijo. Hambre y miseria reinaban en Venezuela. Y esa fue una de las causas de la explosión del Caracazo. El hambre, no 4 millones. No, quien lo dijo se quedó corto. En verdad aquí cerca de 5 millones de venezolanas y venezolanos pasaban hambre, pero hambre pareja. Más de 20% de los niños y niñas de Venezuela estaban desnutridos. Eso se acabó en Venezuela. Gracias a la revolución alimentaria, gracias a la revolución bolivariana, claro que no hemos terminado. Seguiremos dándole a nuestro pueblo lo que es de nuestro pueblo. La misión es todo un éxito. Y yo diría, más que un éxito, es un ejemplo para el mundo entero de cómo se atiende a un pueblo, de cómo se gobierna un pueblo, de cómo se le da a un pueblo lo que ese pueblo merece. En esta parte del programa quiero saludar a John Magdaleno, es magíster en Ciencias Políticas y director de la firma consultora Polity, quien está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Bienvenido, una buena tarde. Gracias a ustedes, un placer por la invitación, desde luego. Bienvenido, doctor. 4 años después de su muerte, ¿qué podemos decir sobre el legado del presidente Hugo Chávez? Bueno, pueden decirse muchas cosas, desde luego, dependiendo de la óptica que se mire, pero digamos, quizá una de las más evidentes y las que sea fácil de justificar con base en la data y la evidencia empírica es, bueno, el estado en el que el país está hoy. Digamos, hoy en día poco se discute acerca del origen de la crisis socioeconómica que Venezuela vive, que es una crisis de envergadura. Venezuela acumula a la fecha unos 3 años consecutivos de recesión. El año pasado algunos datos extraoficiales sugieren que el decrecimiento pudo haber llegado al menos 18.5%. Venezuela acumula simultáneamente 4 años consecutivos de altísima tasa de inflación, de hecho la más alta del mundo durante esos 4 años. El año pasado, datos extraoficiales que se filtraron del Banco Central de Venezuela y que reportó Reuters hablan de una inflación al cierre del año 800%. La del año 2015 había cerrado en 181%. Estamos hablando de un país que encara un creciente desempleo que no registra la data oficial, pero que sí empiezan a reportar ya estudios privados por encima, por lo menos, conservadoramente hablando, del 14%. Es decir, estamos hablando de un país que encara unos problemas severos. Algunos estudios sugieren que por lo menos 60% de los entrevistados declara que en su hogar se consume alimentos 1 o 2 veces al día, es decir, que se come 1 o 2 veces al día. La pobreza, el año pasado, de acuerdo a una encuesta bastante famosa que celebran 3 universidades de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar, habla de una abultada cifra de 82% de pobreza. Es decir, el legado al final del día tiene que ver con el desempeño socioeconómico de un sistema que engendró por la vía una creciente estatización de la economía, una economía estatalmente administrada, bueno, generó una cantidad de distorsiones que son las que han precarizado la vida cotidiana de los venezolanos hoy. Doctor, precisamente sobre el origen de esta crisis, hemos escuchado pues, en los últimos años, en los últimos meses, a seguidores del chavismo que critican duramente las políticas de Nicolás Maduro y dicen que pues, ni Maduro, que es heredero del chavismo, no ha sabido precisamente conservar el legado del presidente Hugo Chávez. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ve usted? Probablemente lo estén haciendo porque es obvio que Chávez era la marca más potente y más atractiva de todo el proceso, de todo el proyecto. Pero fíjese, es muy fácil de verificar el origen de la crisis económica. No es cierto que la crisis nace con motivo de la caída de los precios del petróleo que se verifica en 2013. En verdad, la crisis se origina a partir de los años 2008 y 2009, años en los que se efectúan una serie de reformas legislativas en las que se pierde la autonomía del Banco Central de Venezuela y como consecuencia de ello empieza a abultarse el déficit fiscal, es decir, la brecha entre ingresos y egresos.
el Ejecutivo echa mano de una parte importante de las reservas internacionales con motivo de esas modificaciones legislativas, y luego, al poco tiempo, a partir del año 2010, el Banco Central de Venezuela, que se supone no debe ejecutar esa función, empieza a financiar a PDVSA. Entonces, esto es lo que se llama la monetización del déficit. Una ley del año 2010 obligó al Banco Central a financiar proyectos considerados como prioritarios. Pues, por supuesto, PDVSA emitía bonos y el Banco Central emitía billetes para poder pagar esos montos de la deuda. Así que este es el origen real de la crisis económica. Es decir, el origen data de la administración del presidente Chávez. Ahora, naturalmente, el presidente Maduro inicia su administración en el año 2013 y claro que la crisis se ha agravado a partir de esa fecha. Así que ambos tienen responsabilidades muy concretas. Uno, en la generación de la crisis económica y social, y el segundo, sin duda alguna, en el agravamiento de la misma. Ahora, hay algo que me causa curiosidad. La relación de Hugo Chávez con la oposición fue distinta a la que vemos hoy. La popularidad de Chávez pues, le permitió de alguna manera casi obviar que había un sector opositor en el país. En el escenario actual, doctor, con la economía como está, debilitada, ¿Chávez se habría sentado en una mesa de diálogo con la oposición? No creo que se hubiera modificado en lo esencial la estrategia de fondo que el presidente Chávez planteó especialmente desde el año 2004. Ahora, sí es cierto que con el presidente Maduro hemos visto unas señales muy claras de un desplazamiento desde un tipo de régimen que la literatura politológica llama recientemente como autoritarismo competitivo, que fue lo que tuvimos en Venezuela hasta el año 2015, hacia más bien un autoritarismo de tipo hegemónico, como lo llama la literatura. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las violaciones de garantías procedimentales de la democracia son cada vez más frecuentes, por ejemplo, a las libertades de expresión y opinión. Por ejemplo, está el caso concreto de la salida de CNN en español de la parrilla de cable en Venezuela, o, por ejemplo, detenciones arbitrarias que empiezan a incrementarse, o, por ejemplo, el hecho de que el SEBIN, el cuerpo de inteligencia más importante asociado al Estado, pues no respeta, no acata boletas de excarcelación que han sido emitidas por los tribunales. Es decir, hay 18 presos políticos que ya tienen boletas de excarcelación y no han podido salir porque el SEBIN impide su salida. Es decir, cosas como estas, la negación de las elecciones, la postergación de las condiciones básicas para que se produzca una competencia electoral, como en unas circunstancias de más o menos simetría entre los actores, el hecho de que, por ejemplo, el acceso al financiamiento no es igualitario entre los actores, el hecho de que la oposición tenga que encarar a las instituciones del Estado cada vez que compite electoralmente, pues por supuesto esto significa que las bases de la democracia se socavan y, en mi opinión, en estricto sentido académico, respetando lo que se señala acerca de garantías procedimentales de la democracia. Más recientemente se han hablado de 9 o 10 garantías. Para hablar de un país como democrático, en Venezuela se han violado 7 u 8. Así que en estricto sentido se puede decir que en Venezuela hay un autoritarismo que se vuelve cada vez más hegemónico, cada vez más duro, y que eso significa una supresión de las libertades. Entonces, juzgar, por un lado, el desempeño de la oposición en esas circunstancias tendría que tomar en consideración, para ser justo y lo más riguroso posible, las dificultades reales que le impone tanto el gobierno como el chavismo a la dirección de la oposición a la hora de operar. Sin embargo, mire, es curioso que todavía más de la mitad de la población se sigue autodefiniendo hoy en día en los estudios de opinión, en las encuestas por muestreo, como de oposición. Es curioso, por ejemplo, que el 81% al cierre del año pasado esté demandando cambio político en el corto plazo. Es curioso incluso que, por ejemplo, el 61% haya señalado en un estudio de opinión también del mes de diciembre, una encuesta por muestreo de cobertura nacional, que percibe que el gobierno del presidente Maduro es una dictadura. Estoy hablando de las percepciones de los venezolanos, estoy hablando del estado de la opinión pública. Así que, incluso reconociendo las deficiencias que ha tenido la dirección política de la oposición, reconociendo y admitiendo públicamente, porque es verdad, las contradicciones que ha tenido durante el último trimestre, los errores que se han cometido, no se pierda de vista que en Venezuela la oposición lucha contra un régimen autoritario. Tengo una consulta más, doctor. ¿Cuál es el costo a largo plazo, la huella histórica que deja en Venezuela una figura de caudillo como la de Hugo Chávez? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque por un lado el chavismo, voceros del chavismo señalan que el presidente Chávez volvió visible a los más pobres de Venezuela como sujetos políticos.
Eso puede admitirse, en efecto, los volvió visible para toda la sociedad, volvió visible su relevancia, su presencia, el impacto que tienen como sujetos políticos, pero también hay que decir, digamos, que uno de los aprendizajes que debería surgir a partir de esta fecha es un aprendizaje creativo, quiero decir, es que Venezuela más nunca debería concederle, otorgarle tanto poder ni a un solo individuo, ni a un solo partido político, ni a una sola coalición política integrada por varios partidos. Es decir, Venezuela debería aprender en la dirección de contrabalancear el poder, debería aprender, socialmente hablando, en la dirección de equilibrar las fuerzas en competencias, debería aprender la lección finalmente de que, digamos, ni el mesianismo ni el caudillismo son buenas consejas para el desarrollo de los países. Bien, agradecemos a John Magdaleno, magíster en Ciencias Políticas y director de la firma consultora Polity, por habernos acompañado. Tenga usted una muy buena tarde. Un placer, a la orden. Hasta la próxima.